Hola queridos amigos, aquí estamos otra vez para continuar nuestro paseo por los evangelios. Esta vez continuamos con el Evangelio de Marcos, hablando acerca de la persona y de la obra de Jesús. El capítulo 7 del Evangelio de Marcos contiene desde el versículo 24 al versículo 30 una historia que nos muestra cómo Jesús fue reeducando a aquellos hombres que lo rodeaban a él, que tendrían luego el gran cometido de predicar el Evangelio, de llevar el mensaje de la cruz a toda nación, tribu, lengua, pueblo, a diferentes grupos étnicos, a diferentes personas. Hay que entender un poco que a estas alturas el judaísmo se había transformado, por así decirlo, en una religión nacional. Judaísmo y nacionalismo eran prácticamente sinónimos, no se entendía el judaísmo sin la nación de Israel, e Israel no se entendía sin el judaísmo. El templo y el Estado estaban prácticamente unidos desde el punto de vista religioso y político dentro del judaísmo. Si bien es cierto que ellos estaban dominados por una nación extranjera, no es menos cierto que a lo largo de los siglos el Sanedrín había desarrollado toda una forma de gobierno, podríamos decir en un sentido paralelo al que imponían los romanos en los lugares donde ellos conquistaban. Así que el nacionalismo judío era tremendamente fanático y tremendamente religioso. Traicionar las ideas y los conceptos de ese judaísmo era visto incluso como una traición a la patria, a la propia identidad nacional. Para Jesús no fue una tarea fácil ir rompiendo los prejuicios que había entre los discípulos que lo rodeaban a él, que luego tendrían que salir a predicar el Evangelio fuera del marco del judaísmo. El relato que nosotros leemos hoy hay que entenderlo en ese contexto, desde una perspectiva docente de Jesús, desde lo que él quería mostrar, lo que él quería transmitir. Recordad que a estas alturas Jesús había hecho una cantidad de obras de misericordia. Jesús había mostrado la cara bondadosa, misericordiosa, amable del Padre Celestial. Había mostrado todo el amor del Padre aún por los marginados, aún por los descastados, aún por aquellos que para la sociedad religiosa, piadosa, estrictamente meticulosa de los días en que él predicaba, aquellas personas no merecían absolutamente nada, porque se entendía que si ellos estaban viviendo la suerte que vivían era porque de alguna manera habían pecado y no habían cumplido con la voluntad de Dios. Así que hay que entender este relato teniendo en cuenta esto. El texto dice: y levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y siro-fenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en cama. El relato es sumamente interesante. Jesús está predicando, que es lo que él hacía constantemente, y de pronto una mujer se entera de que él estaba en la ciudad y acude a Jesús. Y esta mujer nos dice el relato, y no es casual que lo diga el relato, nos dice que era griega, o sea, esta mujer tenía cultura griega, pero además era sirio-fenicia. ¿Qué significa esto? Que era totalmente pagana, formaba parte de una nación pagana, los sirios fenicios. Entonces no tenía nada que ver con el pueblo de Israel en realidad. Su cultura, su religión, su nacionalidad eran totalmente opuestas a la cultura, a la religión y a la nación de Israel.
Pero esta mujer está desesperada. Y está desesperada porque tiene una hija que está atormentada por un mal espíritu. Recordad, que ya una vez lo mencionamos, que la Biblia distingue entre la posesión demoníaca, los trastornos mentales y otro tipo de enfermedades. Cuando la Biblia habla de posesión demoníaca, está hablando de posesión demoníaca, no los confunde. Así que aquí vemos el terrible caso de una pobre mujer que tenía a su hija inmersa en una situación dramática porque estaba controlada por un demonio. La posesión demoníaca en los días de Jesús parece haber sido bastante común. Encontramos que constantemente Jesús se encuentra con personas que están poseídas por el demonio, incluso dentro de la sinagoga, en los mismos espacios de lectura y de culto, donde se está leyendo y se está celebrando la palabra de Dios. Y las encontramos no solo dentro del pueblo de Israel, sino fuera del pueblo de Israel. La acción de los demonios parece incesante en este momento. Es que Satanás había ganado mucho en el mundo hasta ese momento. De hecho, hay autores que dicen que la misma imagen de los demonios se reflejaba en el rostro de algunas personas. El poder de Satanás sobre la gente era tremendo. Y en ese momento de oscuridad llega Jesús para traer la luz del amor de Dios, la luz de la compasión de Dios, la luz de la misericordia de Dios al mundo. Y ahora esta mujer, que no merece nada por cuanto no es judía, pide una bendición de parte de Jesús, pide un milagro. Y Jesús le contesta algo. Sus discípulos estaban ahí, estaban escuchando, estaban viendo. Habían visto cómo Jesús no hacía acepción de personas, trataba con misericordia a todas las personas. Y ahora ven que Jesús le dice a esta mujer, mira, no puedo echar el pan de los hijos, o sea, el pan que yo he venido a dar a los hijos de Israel para los perrillos. Sorprendentemente Jesús no utiliza un término que era común en sus días para hablar de los no judíos, que era perros. Los judíos llamaban a los gentiles perros. Y aquí nosotros encontramos que Jesús no le llama perro, le dice perrillo, y utiliza un término que tiene que ver con una mascota a la que se la trata con mucho cariño. El término, el diminutivo, aplicado a una mascota que se trata con cariño en la casa, ya cambia completamente la situación. Porque Jesús está mostrando que no se puede ver a esta persona que está fuera de la nación de Israel como alguien que no merece ningún tipo de atención. Dicho de otras maneras, si aún nosotros tratamos bien a nuestras mascotas, ¿cómo no atender a la necesidad de una persona? Jesús estaba queriendo enseñar esta lección a los discípulos que lo estaban escuchando a él. Si aún tratamos con cariño a una mascota, ¿cómo no vamos a atender la necesidad de un ser humano que clama por ser ayudado? Y la mujer responde de una manera extraordinaria, mostrando que ella tenía fe en el poder de Dios y le dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Las palabras no pueden ser más elocuentes. Señor, yo te reconozco como mi amo, por favor, trátame aunque sea como una mascota. Pero Jesús no la va a tratar como una mascota. Jesús la va a tratar con toda la dignidad que una persona se merece. Porque Jesús le dice, conforme a tu palabra, a esa palabra de confianza, a esa palabra de fe, a esa palabra en que tú me reconoces a mí como Señor, conforme a esa fe que tú estás manifestando ahora, expresada en tu palabra, te será hecho el milagro. Y cuando la mujer vuelve a su casa, encuentra que su hija estaba libre del poder demoníaco que la controlaba, estaba en su sano juicio y estaba recostada en su cama. Jesús había hecho un milagro. Había querido enseñarle a sus duros discípulos que si nosotros somos buenos aún con nuestras mascotas, mucho más atención merecen los seres humanos. Que si nosotros somos compasivos con seres que tenemos en la casa, como puede ser un perrito, y lo tratamos con cariño, cuánto más un ser humano que tiene necesidad de que nosotros lo asistamos. Había venido a mostrarle a sus discípulos que no podemos excluir absolutamente a nadie y no podemos tratar con desprecio a ninguna persona y que estamos en este mundo para ser el brazo que expresa el cariño, la bondad, la compasión y la misericordia del Padre Celestial. Jesús enseñó eso. Y recuerda, si nosotros tratamos con amor a nuestras mascotas, ¿cómo a veces podemos mirar el mundo que nos rodea con indiferencia? No te olvides, estamos en este mundo para hacer de este mundo
un mundo mejor para todos con la ayuda de Jesús. Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.